¿Qué tal? Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por estar con nosotros nuevamente conectando con tu programa que es Contacto Médico, que te trae a los mejores especialistas para que hablemos temas de salud que te van a ayudar a trabajar en el tema de la prevención. Este programa es transmitido a través de Chain TV, la televisión del cambio, patrocinado por Unionis, una empresa comprometida con el acompañamiento de cada uno de sus pacientes, ya que te da alianzas con laboratorios de alta especialidad, médicos y hospitales privados. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Montserrat Jocelyn Díaz Lara, médico cirujano, egresada de la Universidad La Salle, con especialidad en geriatría y alta especialidad en medicina paliativa y el dolor por el Hospital General del Dr. Manuel Gea González, avalada por la UNAM. Además de su sólida formación académica, la doctora cuenta con un diplomado en tanatología, lo que le permite brindar un enfoque profundamente humano y compasivo en la atención integral del adulto mayor, incluyendo los aspectos emocionales y espirituales y familiares que rodean en esta etapa a la familia. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, 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 gracias. Doctora, pues entrando en materia, ¿nos puede por favor indicar qué es la geriatría y por qué es tan importante en nuestro país, en México? Claro, mira, la geriatría es una especialidad que se dedica a personas mayores de 60 años y da un enfoque integral, ¿no? En donde atendemos tanto patologías y prevenimos enfermedades y en general el enfoque integral abarca la parte biológica, donde vemos la parte patológica, ¿no? Pero también la parte emocional, la parte social, la parte familiar, claro, y también lo espiritual, como justo mencionaste. Entonces es un tipo de visión que se enfoca en personas mayores para prevenir deterioro, para prevenir muchas cosas que a veces forman parte de la imagen o de la visión de una persona adulta, ¿no? Claro. Doctora, entonces, enfocarse en la parte geriátrica a nuestro adulto mayor, ¿qué diferencia existe entre un médico internista que ve patologías, enfermedades y de ahí deriva la subespecialidad con un geriatra? ¿Cuál es esa diferencia grande que como adulto mayor tendríamos que estar considerando? Claro, mira, en un adulto mayor no todo es nada más muchas patologías, ¿no? Okay. O sea, sí tenemos varias enfermedades que las podría ver un internista sin ningún problema. Claro. El punto de la geriatría es eso, ver la interacción entre todas esas enfermedades, ver la interacción incluso entre los fármacos que toman de todas esas enfermedades, ver cómo esas patologías o cómo su vida diaria influye en el cuidado de las patologías o en la atención, ¿no? O sea, que a veces requieren de mayor, pues, involucro de otras especialidades y tener tantos médicos los confunde. Entonces, siempre se hace como si fuera un médico de cabecera y entonces hace por supuesto. Exacto, o sea, gestiona como todas las diferentes especialidades. En adultos mayores vemos mucho algo que se llama síndromes geriátricos, que es como yo creo que la parte más importante. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Es la manifestación específica que hacen personas de 60 años de diferentes enfermedades. Por ejemplo, un infarto, ¿no? En una persona, un infarto lo pensarías pues como que empieza con dolor en el pecho, que se irradia hacia el brazo, que tienen esta descarga, ¿no? Pero en adultos mayores puede ser simplemente una desorientación. Empiezan con delirium hipoactivo y puedes pensar cualquier otra cosa menos en un infarto, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Tienen manifestaciones atípicas. Estos síndromes geriátricos son conjuntos. Todas las enfermedades forman estos síndromes, ¿no? Entonces, estos síndromes puede haber fragilidad, ¿no? O sea, habitualmente podemos pensar que un adulto mayor es frágil, ¿no? Simplemente. Y en realidad nosotros lo consideramos como un síndrome aparte, que tiene que tener diferentes intervenciones terapéuticas. Entonces, yo creo que eso es lo valioso, o sea, el poder identificar estos síndromes, lo que estos síndromes impactan en la vida y en la calidad de vida de las personas y cómo tenemos que hacer intervenciones para evitar que haya un mayor deterioro. Eso. También yo creo que mucho tiene que ver con la polifarmacia, justo. Muchas veces la multicomorbilidad, o sea, que tengan tantas enfermedades, requiere de la atención farmacológica de cada una de las patologías. Entonces, el poder hacer
como una mezcla y una, pues, selección importante de los medicamentos, los que son realmente necesarios, los que hacen menos daño, los que son fútiles, quitarlos, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante en la geriatría. Yo creo que es mucho de nuestro enfoque. Claro, doctora. Entonces, lo podríamos considerar como cuando eres pequeño, tienes al pediatra que está especializado en niños por las características de su proceso de crecimiento y entras en una etapa de adulto en donde te indican que ya es diferentes especialidades, pero específicamente el médico internista, que podría ver las enfermedades en general, enfocado al adulto, y viene la etapa del adulto mayor, que como bien comenta, por todo ese deterioro que se va generando en nuestro organismo, implica que se tenga que ver otra etapa de nuestra vida, pero ya en temas médicos. Claro, sí, sí, sí. O sea, hay cambios fisiológicos que se vuelven propios de una etapa, ¿no? Que justo como empieza el envejecimiento y todos esos cambios, tiene que verlos alguien que es especialista en esos cambios. Claro. Doctora, una vez que ya tiene la atención que le da al adulto mayor y empieza a determinarle estudios que finalmente ya le den un diagnóstico, ¿ahí también aplica derivarlo a las diferentes especialidades? Claro, por supuesto, Ok. o sea, siempre trabajamos en equipo. Yo creo que lo importante de la geriatría es eso, o sea, que hacemos como una integración de las demás especialidades, pero también justo trabajamos en equipo. O sea, Sí, el manejo en geriatría siempre es en equipo, o sea, ya sea que lo mandemos a diferentes especialidades médicas, pero también tiene que ir a fisioterapia, tiene que ir o sea, a nutrición, ¿no? La parte psicológica, la parte de estimulación, la parte de los centros de días y que tengan estimulación cultural y social, es súper importante. Siempre trabajamos en equipo para hacer pues un manejo completo. Claro, doctora. Y dentro del proceso del manejo que lleva a cabo y su experiencia, ¿cuáles son las principales enfermedades que se dan en un adulto mayor, que se han detectado? Híjole, o sea, en adultos mayores tenemos muchísimas, Ok. desde enfermedades, o sea, como orgánicamente podríamos hablar de enfermedades neurológicas, Ok. hay mucho deterioro cognitivo, ¿no? Ok. Y que justo es bien importante que lo descartemos de una normalidad, ¿no? O sea, Sí. no es normal que una persona adulta mayor Sí. tenga alteraciones cognitivas, o sea, no es propio del envejecimiento. Como tal, si hay alteraciones de la memoria o alteraciones de funciones ejecutivas cerebrales, es una patología y hay que ver cuál es la causa, ¿no? Puede haber causas desde neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer o vasculares cuando las personas tienen diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico que genera que tengamos esta etiología vascular del deterioro cognitivo. Eso podría ser uno. También hay mucho depresión, ansiedad, trastornos del estado de ánimo. Tenemos bastantes. Cardiológicamente hay mucha cardiopatía isquémica, o sea, infartos, también infartos cerebrales, ¿no? Como ya lo habíamos dicho antes, que pudieran o no tener un deterioro cognitivo, pero sí un impacto funcional, ¿no? O sea, Claro. También enfermedades renales hay bastante, ¿no? Ahorita, pues obviamente con el envejecimiento de la población, ojalá viviéramos más tiempo y viviéramos más sanos, pero en realidad estamos viviendo más tiempo y con más carga de patologías y con más carga crónica de patologías que teníamos desde los 40, 50, ¿no? Claro. Como diabetes, hipertensión. Entonces estamos viviendo más tiempo, entonces estamos dándonos cuenta de más complicaciones crónicas y cómo esas complicaciones se representan en la edad, ¿no? O sea, más personas con enfermedad renal crónica por mucho tiempo de haber vivido con diabetes e hipertensión maltratada, ¿no? Sí. O sea, porque ojalá que hubiera sido bien tratada, pero en realidad pues, son las consecuencias de un mal manejo. Claro. ¿Cuáles son las edades que se consideran que ya entras en la etapa del adulto mayor y tiene que acudir al geriatra, doctora? Depende mucho de la bibliografía, pero yo creo que en México una buena edad es 60 años, porque empezamos a tener, o sea, hay personas de 60 años que son jóvenes, son proveedores, son funcionales, ¿no? Entonces, en realidad, pues pudiéramos no identificarnos o no identificarlos como adultos mayores, pero yo creo que a partir de los 60 es una muy buena edad porque empezamos a tener, igual la geriatría ve mucho prevención de deterioro, ¿no? Que te digo, o sea, siempre pensamos, un adulto mayor es igual a una persona que tiene bastón, que requiere de protector plástico, o sea, siempre tenemos esa imagen, ¿no? ¿Y qué buscamos nosotros?
evitar eso. O sea, eso es un deterioro funcional derivado de patologías, de mal cuidado, de muchas cosas. Entonces buscamos tenerlos antes, ¿no? O sea, que a los 60 años lleguen con nosotros y podamos hacer modificaciones, intervenciones terapéuticas o intervenciones incluso no farmacológicas que hagan que no lleguen a una edad de 80, 90 años con deterioro funcional. Claro, es importante lo que nos está comentando la doctora Montserrat, queridos televidentes y queridas televidentes, ya que si nosotros empezamos a trabajar en un tema de prevención desde la edad aproximada de 60 años, independientemente que ya hemos tenido otros programas, hemos platicado mucho sobre la prevención en los alimentos, en hacer ejercicio, entre otras cuestiones y estudios que finalmente nos van a ayudar. Ahorita la recomendación que estamos viendo es justo el que en una edad aproximada de 60 años podamos ir con nuestro geriatra y nos dé ciertos lineamientos que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, justamente haciendo estudios que van relacionados con el deterioro futuro que ya se tiene por la misma edad, ¿no, doctora? Sí, justo. Doctora, ¿y qué tipo de estudios usted recomienda cuando van sus pacientes en realizarse hablando de prevención, ¿no? No tanto que llegué y fíjate que me duele, no, más bien en general, ¿qué tipo de estudios se recomiendan para que empecemos a ver sobre prevención? Claro, mira, yo te podría decir, ¿no? O sea, cuando llegan con nosotros, habitualmente, siempre llegan y hacemos como una batería de estudios y una batería también de una evaluación en general, evaluación funcional, le llamamos nosotros valoración geriátrica integral, ¿no? O sea, eso es súper importante porque integralmente hacemos una evaluación de cada una de las partes de los adultos, ¿no? Entonces, de la parte orgánica, hablando específicamente de laboratorios, pedimos pues biometría hemática, química sanguínea para ver función renal, ¿no? Función hepática, electrolitos, que hay muchas alteraciones hidroelectrolíticas en adultos mayores, ¿no? Y que a veces pasan desapercibidas y pueden estar dando otros síntomas que podríamos pensar en otras patologías. Claro. Evaluamos también perfil tiroideo, es bien importante. En el envejecimiento puede haber muchas alteraciones de la función tiroidea que pasan también desapercibidas. Evaluamos niveles de vitaminas. Uno, porque es muy común que las personas mayores se automediquen vitaminas para no envejecer o para envejecer menos o para tener más energía, y a veces esas vitaminas no las requerimos y en laboratorio salimos con niveles altos de las vitaminas y es necesario quitarlas. Y también tenemos mucha deficiencia de vitamina D. La vitamina D en adultos mayores es, en general en la población siempre es muy común que en México la tengamos baja, pero en adultos mayores tiene mucho impacto en la salud cognitiva, en la salud emocional, en la inmunidad. Entonces es importante que la midamos y habitualmente sale bajita. Hacemos evaluación de densitometría ósea, una radiografía. Es muy común que personas de 60 años ya vengan con patologías crónicas como diabetes, hipertensión y ya tengan algún tipo de atención por parte de sus cardiólogos o médicos internistas, pero también pasa que no. Entonces, de inicio podemos hacer electrocardiograma, examen de orina, es también bastante común que tengan infecciones de vías urinarias y te digo, no propio del envejecimiento, sino propio de la multicomorbilidad, ¿no? Y que a veces hay personas que tienen incontinencia urinaria y dicen, bueno, pues es que ya estoy grande, ¿no? Y en realidad tienen una infección de vías urinarias porque usan protector plástico, ¿no? Entonces eso fomenta la incontinencia. Entonces hacemos como una batería de estudios iniciales y si todo está bien, perfecto, ¿no? Y así el seguimiento, sabemos que cuando llegaron con nosotros a los 60 o a la edad que hayan llegado, todo estaba bien, y si hay alguna modificación, al hacer un control de estudios, podemos identificar si hay algún cambio que se pueda, pues, atender. Está súper interesante todo el proceso que se lleva a cabo en la revisión, justo para empezar a trabajar o ya dar seguimiento a una, pues en realidad un diagnóstico, ¿no? Que se pueda determinar o que ya está determinado, ¿no, doctora? Sí, sí, sí. Y ya una vez que se tiene el tema de los estudios y la prevención, derivan, si es necesario, a algún especialista. ¿Es ahí donde ya conectan o ya es un tema de seguimiento, doctora? Claro, o sea, nosotros hacemos el seguimiento siempre, pero si se requiere una intervención como específica, ¿no? O sea, por ejemplo, de cardiología o de ortopedia o de cirugía, ¿no? O incluso entre nosotros mismos de neurología, psicología. La verdad es que nosotros como geriatras también tenemos subespecializaciones. Yo tengo el alta especialidad en paliativos, pero también existe neurogeriatría.
donde se especializan mucho en deterioro cognitivo, ¿no? Incluso a veces se les puede llamar demenciólogos, ¿no? Entonces, o sea, hablan mucho de esta parte del deterioro cognitivo. También existe patología de sueño, por ejemplo, las personas especialistas en sueño, Sí. que la enfermedad por apnea de sueño es, pues, poco conocida por la población en general, pero en realidad es muy común. O sea, persona que ronca puede tener riesgo de una apnea del sueño y que eso esté haciendo que esté muy cansada, ¿no? Y no es el envejecimiento, sino es que no está durmiendo adecuadamente. Entonces, ahora geriatría tiene esta alta especialidad en sueño y la verdad es que nos ayuda bastante. Tenemos también cardiogeriatras, ¿no? Geriatras que tienen especialización en pues, patologías cardíacas. Claro. Ahorita se acaba de abrir la especialidad para geriatras de ortogeriatría, para la atención de ortopedia. Entonces, la verdad es que está bastante interesante. Sí. Entonces, entre nosotros mismos trabajamos mucho en equipo, pero también con las otras especialidades. Claro, ¿existe un instituto de Sí, geriatras? sí. Doctora. Existe el Instituto Nacional de Geriatría, el INGER, Ok. está en el sur. Ok. Recientemente, que tendrá como un año más o menos, que abrieron consulta. Al ser un instituto, pues Sí. obviamente es para personas que no tienen seguridad social Claro. o que no tienen seguro de gastos médicos, se les hace un estudio, pero hay consulta al público y la verdad es que está bastante interesante porque está súper completa. O sea, Claro. una vez que tú llegas ahí a ser paciente del Instituto de Geriatría, la atención es integral, o sea, pasas a dentista, pasas al nutriólogo, pasas a rehabilitación, pasas a todas las especialidades pues que sí, vas necesitando de acuerdo a conforme. para Es tener un una atención check-up. integral totalmente. Ok, es muy interesante que Sí, nos es comente. increíble. ¿Nos puede, por favor, volver a repetir para nuestra audiencia, quien esté interesado en hacerse una revisión, que existe un hospital que se llama Instituto? Sí, no es un hospital. Ok. El Instituto de Geriatría, desde su apertura, se ha dedicado mucho a la investigación y a la divulgación de información. Y recientemente acaban de abrir la atención, pero es una atención de consulta. O sea, pero nos ayuda. Finalmente sí, están los especialistas que te van a poder sí. diagnosticar, ¿no? Sí. Y aparte te digo, es una atención muy completa, porque es una atención integral. O sea, si llegas a ser paciente del Instituto de Geriatría, te van a ver de cada una de las esferas, ¿no? Tanto la parte biológica de las patologías, la parte social o psicosocial, la parte psicológica, emocional, la parte funcional, nutrición, el dentista, hay muchos problemas dentales, ¿no? Y entonces la odontogeriatría es una especialidad ahí específica. Entonces hay una atención muy integral en ese instituto. Qué interesante, doctora, porque como bien usted comenta, generalmente cuando estás en la etapa de joven, adulta trabajadora, no nos enfocamos más en un tema de trabajo y lo que conocemos de manera general, lo que nos han contado es pues la especialidad y médico general y la especialidad de cardiología, ¿no? Pero ya el tema geriatría es un tema que justo cuando ya tienes a tu adulto mayor, ¿no? Que te dicen, te recomiendan, es cuando empiezas a conocer el término y la especialidad, ¿no? Claro. Entonces, el hecho que ahorita usted esté con nosotros y nos haga la presentación realmente de qué es la especialidad, es muy importante para nosotros y agradecemos, ya que podemos darles mayor información a nuestra audiencia, ¿no? Para que se enfoquen y vean de forma directa hacia dónde acudir, ¿no? Todos los especialistas son muy buenos, tu médico sin problema te puede atender, pero también combinado con el que se dedica especialmente, como bien lo comentó, existe un instituto, existen estudios más específicos sobre el adulto mayor, de acuerdo a conforme se van dando las características, pues qué mejor con llegar con el especialista adecuado, ¿no? Porque te va a ayudar a trabajar en temas de prevención, como bien nos los comentó hace unos minutos, de no estar más deteriorado de lo que finalmente pudieras estar, ¿no, doctora? Sí, o sea, te digo, va a sonar un poco, no sé, a lo mejor presumido, pero yo creo que las personas mayores, en cuanto llegan a tratarse al servicio o a la atención específica o especializada de geriatría, mejoran muchísimo porque vemos la interacción de todas sus cosas, cómo
las personas son un todo y eso es bien importante porque vemos personas, ¿no? Y no vemos una patología, no vemos un órgano, ¿no? O sea, sin hacer un detrimento de los otros especialidades. Exacto, pero justo el tipo de atención que se ve en geriatría es eso, vemos a la persona, o sea, vemos a la señora María, vemos al señor Fidel, vemos, o sea, ¿sabes? Vemos a esa persona, a su familia, a cómo todas las cosas de su entorno impactan en su calidad de vida. Claro, porque diferente a un pediatra, hablo de tema de niños, que el acompañamiento pues es el papá para poder gestionar todo su proceso neurológico en su educación, etcétera, ¿no? Sentimientos, bla, bla, bla. Hay una diferencia muy grande entre el adulto mayor, que es una persona que ya pasó por toda una etapa, que ya, como comenta, de acuerdo a las especialidades que nos comentó, también van enfocadas a sumarse, a ver su tema relacionado con un tema psicosocial y entra la parte psicológica, ¿no? Y justo hace algunos programas anteriores nos apoyaba una psicóloga a comentarnos la relación que tiene con geriatría, ¿no? Para poder trabajar con el adulto mayor que ya no se siente productivo, ¿no? Y que sin embargo nosotros podemos ver si lo eres, pero cómo te ayudo para poder levantarte y ya viene en el tema de las enfermedades, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el rol de la jubilación o el rol del ya no ser proveedor en una etapa adulta impacta muchísimo en su estado de ánimo y por lo tanto en su estado de salud y calidad de vida. Sí, por supuesto, y que bueno, que ahorita usted nos está comentando qué es lo que realmente hace en la parte de geriatría, ¿no? La especialidad como tal, doctora. La especialidad en México no es muy conocida. ¿Qué nos recomendaría para poder difundirla? Pues, ¿qué será? O sea, yo creo que justo eso, o sea, tener el mensaje de a partir de los 60 años no es que seas viejo, porque muchas veces tienen una renuencia de llegar a geriatría por no sentirse, ¿no? O sea, o por no llegar a ser, ¿no? Como, es que si ya voy al geriatra ya me siento adulto mayor, ¿no? Y en realidad justo es una prevención, o sea, es evitar que lleguemos a un deterioro y que justo se cambie esa imagen, ¿no? De persona mayor igual a dependencia o de persona mayor igual a deterioro y fragilidad, ¿no? Entonces, justo que lleguemos a tiempo. Entonces, yo creo que el mensaje más importante es que tienes 60 años, necesitas llegar con un geriatra, incluso a empezar con una prevención. Claro, importantísimo el mensaje que nos está dando la doctora Montserrat, querida audiencia, porque si nosotros visualizamos que llegar con el especialista no significa sentirme parte de, es decir, lo que comento, tengo 60 años, ya soy adulto mayor, no porque se van a dar cuenta, no, más bien es un tema de prevención. Lo que nosotros manejamos y te aportamos justamente en este tipo de programas es que visualices las opciones que tienes y que te atiendas, que es lo más importante, para que en el proceso de tu vida, en la etapa que vayas creciendo en tu edad, pues tengas una mejor calidad de vida, ¿no? Tomando en consideración todas las opiniones que tenemos de nuestros especialistas y es sumamente importante lo que nos comentan. Doctora, basado en todo lo que nos está indicando, ¿qué le diría en este momento al adulto mayor, hombre, mujer, que en este momento nos está viendo para poder hacerlo sentir importante con todo lo que hace la parte de geriatría, doctora? Mira, a mí lo que me gusta decirles es, o sea, la vida, ¿no? O sea, pasamos diferentes etapas y en esta etapa de salud, de vida, estamos cosechando todo lo que sembramos durante nuestra vida en general, ¿no? Entonces, creo que es importante que todavía tenemos mucho tiempo por delante, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de las personas que están en los 60 años, ¿no? O sea, nos faltan varias décadas de vida, entonces creo que es momento de cambiar hábitos, cambiar muchas cosas y seguir viendo por nuestra salud con la finalidad de no temerle al envejecer, sino saber que envejecer es normal, envejecer es totalmente natural y fisiológico y deberíamos de verlo como algo enriquecedor, ¿no? O sea, las personas que envejecemos en realidad estamos teniendo un lujo de llegar a vivir más tiempo. ¿Por qué es un lujo? Porque si lo hacemos bien, vamos a disfrutarlo, ¿no? Entonces, en lugar de temerle al envejecimiento es
trabajar nuestro envejecimiento. El envejecimiento se trabaja y no se trabaja desde los 60. Ya decías tú, llegar a los 60 años e ir con el geriatra, pues es una muy buena idea, es excelente idea. Pero Claro. lo más importante es saber que el envejecimiento se construye. O sea, tenemos 30, 40, 50 años y a lo mejor no estamos llegando a una etapa de envejecimiento, pero si lo empezamos a trabajar desde ahora con hábitos, ¿no? Buena alimentación, Claro. ejercicio, también la parte social, el siempre estar socialmente activos, ¿no? Tener amigos, culturalmente, todo eso impacta muchísimo en nuestro envejecimiento. Entonces, ahora es el momento en el cual tenemos que empezar a cambiar nuestra vida para poder llegar a una edad adulta mayor de la mejor manera. De acuerdísimo, doctora. ¿Qué papel juega, unos 2 minutos que nos pueda indicar, qué papel juega la familia para el adulto mayor? La familia para el adulto mayor lo es todo. O sea, vivir en sociedad y vivir en comunidad es la mejor manera en la cual podemos envejecer, ¿no? Rapidísimo les cuento, hay un programa que se llama Las Zonas Azules y habla justo de diferentes cosas o de diferentes ¿cómo te diré? Factores que hacen, que se estudiaron en poblaciones longevas, ¿no? Y la parte familiar y la parte del entorno social, el vivir en un entorno y en una comunidad, impacta muchísimo en envejecer saludablemente y envejecer activamente. Doctora, importantísimo el mensaje que nos está dando. ¿Dónde la localizamos? Yo me encuentro en la Ciudad de México, mi consultorio está en Vito Alessio Robles, en el Hospital La Vivo. También damos consultas a domicilio y pues ahí estoy. Claro, doctora. Recuerden que también pueden contactarnos en Unionis, nuestro Face Unionis Salud o al teléfono que en este momento están pasando para que nosotros también les ayudamos a conectar las consultas médicas con la doctora y finalmente que te atiendas, que eso es lo más importante. No olviden la recomendación que nos está dando la doctora en ver la prevención, ya que hacerte unos estudios que finalmente te pueden costar una economía diferente a que realmente posterior puedas tener una enfermedad, la verdad es que es sumamente regalado, ¿no? Lo que pudieras tener en ese momento, por lo que te recomendamos que hagas caso a la parte que ahorita nos está recomendando la doctora y que finalmente tú te enfoques y seas feliz, que eso es lo más importante, ¿no? En combinación con tu familia. Agradecemos el día de hoy que te hayas conectado con nosotros. Vamos a seguir hablando de temas importantes y relevantes para todos nuestros adultos mayores. En algún momento volveremos a invitar a la doctora. Si tú tienes alguna sugerencia de algún tema en especial que quieras que hablemos, por favor no dudes en mandárnoslos en Uniones Salud. Estamos para atenderte. Muchas gracias en este programa tuyo que es Contacto Médico. Te esperamos el próximo martes. Hasta pronto.